Listo. Bueno, pues muy buenos días. Hoy estamos aquí en un programa más de Busco en Ti y con el día de hoy jueves, que es el tema de velemos y oremos. Velemos, o sea, es velad y orad o vela y ora. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar acerca de, estas dos palabras que pues nos instan a ir más allá de lo que Dios, bueno, a ir a lo que Dios quiere. Y bueno, Jesucristo nos dijo estas palabras: velen en todo tiempo y también oren, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere el que nosotros estemos velando y orando? Pues es lo que vamos a tratar en este segmento, en este día. Y pues este día vamos a ver algunos conceptos de lo que implica orar, ser como cristianos, estar orando y velando, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos de estos conceptos el día de hoy. Y pues es un tema que me llamó la atención porque pues siempre estemos vigilantes, que siempre Dios quiere que estemos apercibidos, ¿verdad? Anticipados a las cosas, que podamos orar, que podamos observar, que podamos tener pues ese discernimiento también de ver lo que Dios quiere, qué es lo que en determinadas situaciones, ocasiones, Dios nos dice, ¿verdad? Estén velando, ¿no? Estén atentos, estén con sus 5 sentidos en las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Entonces eso es muy bueno, ¿no? Porque como hijos de Dios podemos caminar por ese rumbo, ¿verdad? De hacer las cosas velando y orando. Entonces, vamos a ver primeramente qué es velar. ¿Qué es velar? Las palabras del idioma griego que son traducidas al español, velar significa básicamente vigilar, estemos vigilantes, ¿no? Mantenernos despiertos, ¿no? También esto implica el estar velando, el estar listos, ¿verdad? Para la buena batalla del día, de la buena batalla de nuestra fe. Entonces, estemos despiertos, seamos prudentes, estar atento, estar listo y ser cauteloso. Esto es lo que significa velar, vigilar, mantenerse despierto, tener esa prudencia en las cosas, ¿verdad? Que sabemos que se necesita ser prudentes en la educación de nuestros hijos, en el cuidado de nuestra casa, de nuestros bienes, de nuestra economía, de lo que tenemos hasta nuestro refrigerador, ¿verdad? Ser prudentes, tener esa vigilancia en las cosas que día a día, en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? Se nos pide las tareas o todo lo que tenemos que hacer, estar listo y ser cauteloso. Entonces, como bien lo indica esta palabra, nos enseña bastante, ¿verdad? El saber qué es velar. Y pues la palabra si lo dice, pues velen y oren en todo tiempo, ¿no? Entonces, seamos así, con esa prudencia, estemos listos, seamos cautelosos. Y hay diferentes maneras de entender las palabras velar y orar. Y bueno, pues hoy vamos a ver algunas maneras en que se puede aplicar a nuestra vida cristiana estos dos grandes cosas que podemos hacer para tener nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, vigilar o ser prudente para arrepentirse y obedecer, por ejemplo, es una manera de entender, ¿no? O sea, estar vigilantes y ser prudentes para arrepentirnos y obedecer. Entonces, ahí en Apocalipsis 1, perdón, Apocalipsis 3, del 2 al 3, dice que ahí Jesús le está hablando a la iglesia de Sardis, dice: mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, ¿sí? Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón, ¿no? Entonces, pues es una palabra fuerte, dice: mantente vigilante, ¿no? Está firme y listo, ¿no? O sea, en aquello que está a punto de desaparecer o de lo que ya no es o de lo que va a morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica, ¿sí? Entonces tenemos que hacer memoria, tenemos que pensar en lo que hemos recibido y oído, ¿verdad? Hasta este tiempo, ¿verdad? Si hemos conocido ya de Dios, sabemos que podemos entender lo que Dios nos dice y podemos caminar sobre eso, sobre lo que Dios ha abierto un camino para nosotros, ¿verdad? Para que podamos entrar por esa puerta estrecha, podamos entrar por ese camino. Pero dice:
mantente, dice, haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos oído y nos hemos apercibido con la palabra de Dios nos sirve, ¿verdad?, para ponerlo en práctica y tener ese arrepentimiento constante cuando sabemos que las cosas no las estamos haciendo bien o no las estamos haciendo de acuerdo con esa vigilancia que debemos de tener en cada uno de los preceptos o conceptos o cosas que están renovando nuestra mente, ¿no? Entonces, si no te mantienes vigilante, dice, cuando menos lo esperes, vendrá sobre ti como un ladrón, ¿verdad? Entonces, esto terminará nuestra vida, podemos terminar mal, ¿verdad? Si no hacemos caso a esto, que nos tenemos que mantener vigilantes, ¿sí? Las escrituras contienen estas enseñanzas claras que debemos ser vigilantes y prudentes para arrepentirnos del pecado y obedecer a Dios, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hagamos ese cambio de que veníamos hacia un camino malo y regresarnos hacia donde Dios nos está marcando, ¿verdad? Y tomar ese arrepentimiento, pedir ese perdón a Dios y caminar por donde Dios nos dice, o sea, ser vigilantes de que no vayamos en el camino que nos lleva a perdición, ¿no? O al mal, o a lo que no es benéfico ni para nuestra salud, ni para nuestra vida, ni para nuestra familia, ni para no. Es regresar, ¿verdad?, arrepentirnos del pecado y obedecer a Dios. Esta es una clave para crecer hacia la perfección, ¿sí? Esto de que velemos y oremos es una clave de permanecer así hacia la perfección, hacia lo que Dios quiere, hacia el varón perfecto, ¿no? Hacia la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, para llegar a la estatura, a esa estatura, ¿sí?, de que es Cristo. Entonces, ahí podemos ver que las escrituras contienen enseñanzas claras de que debemos estar vigilantes y ser prudentes, y arrepentirnos de lo que sea un pecado, ¿no? Y obedecer a Dios. Y ahí en Éxodo 23:13 en la palabra dice, no invoquen con sus labios el nombre de otros dioses. Esto es algo en lo que debemos estar vigilantes, ¿verdad? Ni siquiera mencionen, ¿verdad?, los nombres de otros dioses. Cumplan ustedes con todo lo que les he ordenado, dice en Éxodo 23:13. Entonces, pues, ¿qué nos quiere decir aquí? Algo tan sencillo como no estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Que para Él, pues, no tienen razón de ser. Entonces, cumplan con todo lo que les he ordenado. Esto es una manera de estar vigilantes, ¿sí? Ser prudente significa vigilar y ser cauteloso, como ya veíamos, ¿no? Cuando Dios habla, espera que respondamos y le obedezcamos, que tengamos esa confianza de pedirle a Él la ayuda, ¿sí? Cuando eso es lo que espera Dios de nosotros. En eso debemos estar apercibidos, necesitados, entendidos, ¿verdad? Y que cuando Dios habla espera que respondamos y que le obedezcamos. Debemos esforzarnos para vivir de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en ese esfuerzo de vivir de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, pues nosotros estamos aprendiendo a obedecer, a vigilar, a estar ahí en estar orando por esas cosas que Dios ha hablado a nuestra vida, ¿no? Debemos esforzarnos de acuerdo con cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios espera que nos arrepintamos del pecado y que tengamos actitudes diligentes, actitudes las diligencias las conocemos como esos carros que estaban allá en el viejo oeste, ¿verdad? Y estaban, venían y llevaban las cosas de un pueblo a otro, porque siempre estaban moviéndose, siempre estaban trabajando, siempre estaban llevando cosas o trayendo personas o cosas, ¿no? Entonces dice, Dios espera que nos arrepintamos del pecado y tengamos esa actitud de hacer las cosas, de ir, de llevar, de bendecir con la palabra de Dios, ¿verdad? Y tener ese cuidado o esa cuidadosa forma de ser para obedecer su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Dios espera que nos arrepintamos del pecado y tener esa actitud diligente, ¿no? Diligente es cuando te dicen, pues recoge esto, levanta tu cuarto, lava estos trastes, recoge estas cosas en la recámara, todo esto, ¿no?
es ser diligente, es hacerlo con gusto, con ánimo, con esa vigilancia de que una cosa no se echa a perder, de que las cosas estén en orden, de todo esto, ¿no? Ser diligente nos hace ser amables, ser reconocidos, ser no estar como en una posición de denme todo a mí o yo quiero todo y yo no hago nada, ¿no? Sino darle a otros. Es también una manera de dar el ser diligente, ¿no? Entonces, tener ese cuidado, estar vigilantes en ello y cuidar para obedecer lo que Dios nos dice y obedecer su palabra, renovar nuestro pensamiento y con eso podemos nosotros también pues ir a más, ¿no? Podemos ser esos hijos de Dios que estamos velando y orando, ¿no? Cuando tú velas, estás tal vez en la noche, ¿no? Que los veladores, por ejemplo, están en la noche y tienen que estar despiertos, ¿verdad? No pueden estar dormidos, tienen que tener sus 5 sentidos en esa vigilancia. En esa vigilancia que puede ser de día, de noche, ¿no? Como puede ser en una bodega, en una casa, en una iglesia, en algún lugar que está vigilando que las cosas estén bien, ¿no? Entonces, tener esa diligencia de ser vigilantes, hasta en nuestro alrededor, ¿verdad? Como ya les decía, en arreglar nuestras cosas, tener orden, tener esas cosas con el cuidado que precisan, ¿no? Que se necesita. No es algo exagerado ni malo, sino al contrario, ese velar y estar atentos a las cosas que necesitan los hijos o lo que requieren nuestros papás o el abrazo, hasta el abrazo que necesita una persona o todo esto, ¿no? Estar vigilantes y si lo podemos hacer, lo podemos dar, pues es muy bueno, ¿no? Porque dice que cuando sabes hacer el bien y no lo haces, te es tomado como pecado, ¿no? Entonces, buscar esa diligencia de hacer el bien, de bendecir, de ser como esa luz en medio de tinieblas, esa sal en la tierra, esa sal en tu casa, esa luz en tu casa, ¿no? Como hay un dicho no sé si en todos lugares, pero aquí en México que dice farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Porque nunca es diligente en casa, pero fuera sí, y cosas así, ¿no? O sea, tener esa diligencia en todo lugar donde estemos, velando y pidiendo por otros, orando aún por los que nos tenemos cerca, que luego se nos olvida orar por los que tenemos cerca, ¿no? Oramos por todos y muchas cosas y decimos, ay, aquí está mi mamá, mi tía, mi prima, mi papá, ¿no? Mi abuelito, puedo orar, puedo ser diligente en tener ese amor, ese cuidado por las personas, ¿no? Puedo estar velando, puedo estar orando. Entonces se conjugan estas dos palabras para tener una vida plena, para tener una vida abundante, para dar vida abundante a los que están alrededor también, ¿no? Porque y aparte, bueno, estamos velando y orando en las cosas de Dios. Dios espera que nos arrepintamos del pecado y tengamos esa actitud, entonces, esa actitud diligente y cuidadosa para obedecer también su palabra, ¿no? En 2 Corintios 7:11 dice, miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra? Mirar todo lo que han hecho, lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos impulsa a hacer lo bueno, nos impulsa a buscar, a hacer el bien. Dice, y ahora dice, quien quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación, desean verme, se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa, esto lo dice Pablo, ¿no? Entonces, pues nos insta, nos habla a que nosotros podamos tener esa diligencia y ese bien para otros, ¿no? En este caso, hacia Pablo, ¿verdad? Hablaba él de lo que han hecho, o sea, no les gusta que lo estén tratando mal, ¿no? Estar velando es un fruto del verdadero arrepentimiento, ¿sí? Cuando yo velo y estoy observante o estoy observando que hay necesidades, que hay una situación donde puedo yo ayudar o puedo mostrar mi amabilidad, mi afecto, mi provisión o lo que sea, ¿verdad? Estar velando es el fruto de que yo me he arrepentido de ser orgulloso, de pensar solo en mí,
de creer que todo me pertenece solo a mí, ¿verdad? Sino darle a los demás, llenar esa casa, ese lugar donde tú trabajas, ese lugar donde tú sirves, ¿verdad? Con esa bendición de quién eres, de llevar esto, ¿no? Pues, ese verdadero arrepentimiento ay, antes no lo hacía, pero ahora lo hago, ¿no? Antes no me daban ganas, pero ahora no sé qué pasa, que hasta quiero hacer algo más por los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha surgido en ti un arrepentimiento, ha surgido en ti el gusto y el gozo de la vida, de poder hacer las cosas conforme, ¿verdad? A lo que Dios te va indicando. Velas y oras, velas por otros, oras por otros, y estamos, bueno, en esto, ¿no? Es algo muy muy bueno y edificante para nuestra vida. La desobediencia trae consigo consecuencias a nuestra vida. Estar velando, entonces, es el fruto del verdadero arrepentimiento. Cuando yo desobedezco, o me choca, o me molesta, que me pidan, que me digan que haga, o que lleve, o que ayude, o que cualquier cosa, ¿verdad? A veces, bueno, digo, todo tiene su equilibrio, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes y caminar en esa obediencia, ¿no? Porque la desobediencia trae consecuencias, va a traer consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, velemos en el fruto del verdadero arrepentimiento, de lo verdadero que podemos hacer por otros, y, ¿verdad? Y quitar todo ese egoísmo, o pues esa flojera, ¿no? Que a veces tenemos, ¿no? Porque pues estamos pensando solo en que, pues yo me siento mal, yo no lo quiero hacer, yo esto, lo otro, ¿no? Entonces, no debemos olvidar lo que declara la Escritura, que la paga del pecado es la muerte, y como les decía, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es tomado por pecado, ¿verdad? Y que Dios juzga de manera imparcial, por eso debemos ver las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Este temor saludable de ofender a Dios debe producir una actitud de alerta para obedecerle. Es un temor saludable, pero lo tengo que hacer porque pues, a Dios se agrada en que yo sea diligente, en que yo sea amable, en que yo sea, tener esa como educación, ¿verdad? Para ayudar a otros, ¿verdad? Tener ese cuidado y ese amor, sobre todo, ¿verdad? De parte de Dios, y hacer las cosas con gozo, con bendición, con esa paz, con ese amor, con esa fidelidad, todo esto que habla el fruto del Espíritu, ¿no? Con esa manera de utilizar el fruto del Espíritu también para bendecir, para ser diligente, para estar velando por otros, ¿no? El temor entonces dice, el temor saludable de ofender a Dios debe producir una actitud de alerta para obedecerle. Sí, no, o sea, levantarte, ¿no? O sea, como te levantas como para las cosas que te agradan, así, levantarte porque sabes que estás agradando a Dios, tener esa diligencia, ¿no? Es un temor saludable. O sea, no quiero ofender a Dios y quiero ser esa luz y quiero ser esa persona de Dios bendiciendo a otros, ¿no? Eso hace un cambio total en la vida de las personas, ¿no? Porque muchas veces es por ahí por donde no queremos aprender ni queremos movernos, ¿no? O sea, todo está bien, soy muy cristiano, voy a la iglesia, esto, lo otro, pero en cuanto a las cosas de que tienen que ser con velar por otros, o de velar en las cosas que observas que son una bendición para los demás, ahí es donde no queremos a veces movernos, ¿no? Entonces, seamos esas personas que están en ese constante velar, en ese constante orar y responder de acuerdo, ¿verdad? A lo que se nos está indicando, que nos está hablando el Espíritu. Nos habla el Espíritu de que hay que hacer esto, ¿verdad? Y de nosotros así como que, no importa, ¿no? Pero es el Espíritu mismo que está levantando nuestra vida a servir a los demás, a bendecir, ¿verdad? A velar y a orar. Entonces, estemos atentos porque es muy importante. Entonces, vamos a seguir. Entonces, el temor es un temor saludable, recordemos eso. Ese temor de ofender a Dios debe producir en nosotros esa actitud de alerta para obedecerle. Sí, de alerta, está pasando esto y tú estás así como en otro mundo, ¿no? O así totalmente ignorante de lo que está sucediendo, ¿verdad? Por distracción o por algo. Entonces, es importante obedecer a Dios, ¿verdad? En esto.
Y Pablo escribió algo en Tito 3:8 que dice, esto es cierto y quiero que insistas en ello, para que los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. O sea, que claro queda esto, ¿no? Que los que dediquen su vida a Dios hagan el bien, dice. Los que creen en Dios dediquen su vida a hacer el bien. Eso es bueno y beneficia a todo el mundo. Te vas a beneficiar tú, te vas a dar cuenta como la gente va a necesitar más de ti, va a querer que estés más cerca, va a querer que estés cerca de ellos y todo esto, ¿verdad? Porque eso hace bien, ¿no? A los demás. Es bueno y beneficia a todo el mundo, para empezar por uno, ¿verdad? Entonces, velar o estar en guardia ante todos los ataques del enemigo. Eso es también muy importante, es otro de los puntos que hablamos en esta mañana. Velen y oren, y velar o estar en guardia ante los ataques del enemigo también es muy importante. El concepto de velar se basa en una analogía de un soldado que está vigilando ante un ataque del enemigo. Su deber es hacer sonar la alarma si ve que el enemigo se acerca. Esa es la analogía, ¿no? O sea, suena esa alarma cuando ve que el enemigo se acerca. Esto se aplica a la actitud que debemos tener para protegernos de nuestro adversario Satanás, el diablo, y sus ataques espirituales, ¿verdad? Jesús le ordenó esto a sus discípulos. O sea, ahí en Mateo 26:41 dice, quédense despiertos y oren. Sí, esto es lo que está diciendo Jesús a los discípulos. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. ¿Sí? Entonces, pues aquí con estas palabras y en este verso nos dice todo, ¿verdad? No, quédense despiertos para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, él quiere hacer lo correcto, pero nosotros, nuestro cuerpo es débil, ¿verdad? O sea, nos vamos a dormir, nos vamos a cansar, nos vamos a fastidiar, vamos a decir, yo no, a mí no me toca, lo que sea, ¿no? Entonces, yo no he visto nada, yo no sé nada, yo no quiero saber, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, quita totalmente lo que sería velar y estar en oración. Dice, esto es la actitud que debemos tener para protegernos de nuestro adversario Satanás, ¿verdad? Y sus ataques espirituales, estar como esos soldados, ¿verdad? Que están listos para la batalla. La razón por la cual Satanás es tan efectivo al momento de inducir a los seres humanos al pecado es porque muchas veces los seres humanos no sospechan de los ataques de Satanás, o sea, no saben que puede venir, ¿no? No ven con discernimiento, con anticipación, o se adelantan, ¿verdad? En las cosas que están sucediendo mal, o cuando hay una tentación, o cuando hay alguna cosa que está el dinero allí, y pues como ahí está, pues lo toman, ¿no? O está otra persona y pues están en tentación con esa persona, y lo que sea, ¿no? O sea, cualquier cosa de hasta de robarle un dulce a un niño, ¿no? O sea, dicen, esto es como quitarle el dulce al niño, y estamos así con esas tentaciones de tener más, de querer lo que no nos corresponde, todo esto. Y dice, la razón por la cual Satanás es tan efectivo al momento de inducir a los seres humanos al pecado es porque muchas veces los seres humanos no sospechan de esos ataques, ¿no? No sabemos cómo va a venir el enemigo que se disfraza de ángel de luz y parece que todo camina perfecto y no te das cuenta, ¿verdad? Entonces estén atentos, dice, velen y oren. Esos ataques son espirituales y provienen de un enemigo invisible, ¿sí? Que parece que no existiera. Sus ataques son sutiles y se presentan en forma de ideas también, de impulsos, de sugerencias y de estados de ánimo que no se puede distinguir fácilmente, ¿no? O sea, todos esos estados de ánimo que de repente no sabes por qué, pero ya te deprimiste así, ¡pum!, te sentaste en el sillón y ya no te quieres parar de ahí, ¿verdad? Y Dios dice, velen y oren. En ese momento estar velando, ¿sí? Esos ataques son espirituales, recuerden, esos ataques son como anzuelos, ¿verdad? Con carnada, ¿sí? Que concentran nuestra atención en el señuelo y nos llevan a morder el anzuelo oculto, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque ese pecado o esa tentación en la que podemos caer, ¿no? Porque esos ataques son como anzuelos que concentran nuestra atención en eso, ¿verdad? Como cuando el pececito va nadando y ve el anzuelo con una carnada deliciosa, ¿verdad? Y no se da cuenta que ahí está el anzuelo, ¿verdad? Que está lanzando
pues ahora sí que su enemigo, que es el pez que está pescando arriba, ¿no? Pero aquí nuestro enemigo no lo vemos, ¿verdad? Pero está ahí el anzuelo y nosotros tomamos la carnada o nos enganchamos con eso, ¿verdad? Ya te enganchaste en algo que ni siquiera querías caer y de momento, ¿verdad? Por no estar ahí velando y haber orado y haber puesto las cosas en manos de Dios, caemos en esos ataques. Son esa carnada, ¿no? Del enemigo que concentra nuestra atención en el sueñuelo y nos llevan a morder el anzuelo oculto. Es un juego de guerra espiritual esto, ¿no? Es un juego de una guerra espiritual que está ahí, una lucha que es invisible a veces, ¿verdad? O si no lo vemos, si no velamos, ahí está, ¿verdad? Sigue, como quiera está ahí. Es un juego de guerra espiritual y deseos de la carne, ¿verdad? Deseos de nuestra carne, de nuestros físicamente, de nuestro materialismo humano y deseos de la carne que trata de desviar nuestra atención de hacer lo que Dios ordena. O sea, nos distrae, nos vamos por otro lado, caminamos a otro lado porque no estamos velando, no hemos orado. El antídoto para todo este esfuerzo de Satanás es eso, velar y orar. Ser conscientes de sus ataques, de las cosas que están por venir, que podemos detener, ser conscientes, anticiparnos, saber lo que está sucediendo. Tenemos como hijos de Dios estrategias, tenemos herramientas, que es la oración, ¿verdad? Que es el velar, que es el leer la palabra, el congregarnos, el estar bien con los demás, ¿no? O sea, hay tanto que podemos hablar de aparte, ¿no? De lo que podemos tener como de parte de Dios como estrategia para anticiparnos a las cosas que quieren venir a lastimarnos, a dañarnos, a quitarnos, a robarnos, a destruir, que es el mismo enemigo, ¿verdad? Porque Él solamente vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces el antídoto para todo esfuerzo de Satanás es velar y orar, ser conscientes de sus ataques para que podamos estar listos para resistir con la palabra y el poder de Dios. Entonces no se les olvide, porque como hijos de Dios tenemos herramientas y tenemos todo para nosotros poder ganar esas batallas, poder vencer al enemigo. Debemos vigilar y anticiparnos a estas influencias que nos impulsan al pecado y estar preparados para decirles no y decir sí a la instrucción de Dios, ¿sí? A lo malo le vamos a decir no y a lo que Dios nos dice le vamos a decir sí, Señor, es por acá el camino. Yo voy contigo y tú vas con nosotros y siempre has estado a nuestro lado y vamos con el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la instrucción de Dios, es la que hay que decirle que sí. Bueno, también es importante estar atentos al cumplimiento profético que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer con el conocimiento del futuro que nos revela la profecía? Jesucristo dijo que debemos estar atentos para velar y orar y prepararnos para su venida. ¿Sí? Entonces, en eso estamos, esperando que Jesús regrese, ¿verdad? Que Él venga, ¿sí? Entonces, velar y orar y prepararnos para Él cuando venga Jesucristo, ¿verdad? Cuando observamos los acontecimientos mundiales, tratamos de percibir cualquier tendencia que pueda estar relacionada con los eventos proféticos para que no nos tomen por sorpresa, es velar, estamos velando, ¿verdad? No nos tomen por sorpresa estos eventos proféticos que hablan la palabra, ¿verdad? Cuando se cumplan, por eso velamos y oramos. Leer acerca de la historia de los acontecimientos mundiales y las profecías que se han cumplido puede ser un buen comienzo, ¿sí? Para esta actividad de observación de los sucesos del mundo es bueno también saber qué está pasando en el mundo y ver estas profecías que se han cumplido, ¿verdad? Porque estamos velando y conociendo los tiempos de Dios y queremos saber más. Bueno, esto es ya también cuando ya te dedicas y estás en esa comunión con Dios, en esa comunicación con Dios, puedes entender todo esto, ¿verdad? Estás velando y esperando ese regreso de Jesucristo. Pero es importante también que evitemos caer en la trampa de intentar adivinar cuando van a ocurrir estas cosas, ¿verdad? No vamos a adivinar, vamos a estar atentos y velando, ¿sí? En las cosas que dice la palabra, en lo que están diciendo los eventos mundiales. Y en Mateo 25:13 dice, así que estén listos porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Se debe tener cuidado de formular teorías con base en los posibles resultados a los cumplimientos proféticos, porque muy probablemente se caigan especulaciones. En eso hay que tener cuidado, ¿verdad? De no andar inventando cosas, sino
tener ese cuidado, velar, orar y leer y buscar la verdad de la palabra, ¿no? Porque lo imparcial, la objetividad y la perspectiva de Dios son otra parte importante cuando estamos en la expectativa de los acontecimientos. Entonces, estemos atentos a nuestra condición espiritual o estado de preparación. Jesucristo utilizaba las palabras velar y estar listos, indistintamente, porque las dos aplican, ¿no? Estemos listos, ¿sí? Estemos preparados. Despeguémonos del sillón, ¿verdad? Porque a veces estamos mucho tiempo y decimos, no, pues ya es un momento, ¿verdad? Debo estar listo, si estoy listo, pues estoy listo, me levanto y hago, ¿verdad? Y soy diligente y soy amable y soy consciente de lo que está pasando en el mundo a través de lo que habla la palabra, lo que vemos que acontece, ¿no? Entonces, vigilar nuestro estado de preparación o condición espiritual también es importante, muy importante. Parece que Jesucristo utilizaba las palabras velar y estar listos porque era indistinto, ¿verdad? Porque los dos aplican. Cuando un guardia está atento a un posible ataque de un enemigo, suele hacer más que limitarse a vigilar, también se mantiene en estado de alerta ante cualquier posible ataque para poder responder. Entonces, pues así nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos responder de acuerdo, ¿verdad? A nuestra preparación y al orar y obedecer y orar también por ello, por las cosas. Pues muchas gracias, les bendecimos y agradecemos su atención en este día y pues nos vemos en el siguiente segmento próximo jueves de Comunicados con Él y aquí en Buscuente. Bendiciones a sus vidas. Bye.